enfrentan procesos de deportación. En ese sentido, felicito a la compañera asambleísta Jimena Peña por presentar esta resolución. Sabemos que las deportaciones son un trauma, no solo personal, sino que afecta a toda una familia transnacional, que puede estar tanto en Estados Unidos como en el Ecuador. Asimismo, todo mi total respaldo a esta resolución. Tengo que discrepar con lo que se ha dicho en el lado derecho de este pleno, sobre todo haciendo memoria, cómo eran los consulados en el Ecuador antes de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos consulados cercanos a nuestra comunidad, realizando consulados móviles, dando asesoría jurídica, psicológica a nuestros compatriotas, realizando toda una serie de programas de ayuda a nuestros compatriotas en situación irregular e irregular, pues recordamos que para nuestra Constitución ningún ser humano es ilegal. Asimismo, tengo que recordar que el Estado ecuatoriano, el gobierno del Ecuador, solicitó el TPS, el estatus de protección temporal, que recordemos que no era un camino hacia una regularización permanente en Estados Unidos, era una pausa que permitía a los trabajadores ecuatorianos tener, digamos, los permisos regulares para trabajar. Fue el gobierno de Estados Unidos que negó el TPS al Ecuador después de 6 meses de que el Ecuador había solicitado el TPS. Quisiera también dar algunas cifras que tienen que ver con el tema del día de hoy, señor presidente. Cada 15 o 20 días hay vuelos realizados por el gobierno de Estados Unidos que deporta entre 35 y 25 ciudadanos ecuatorianos. Hasta el momento han sido deportados 439 ciudadanos ecuatorianos de Estados Unidos. Y solamente en el 2016 fueron deportados 1.137 compatriotas. El plan de contingencia implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana desde febrero de este año ha permitido precisamente impedir un incremento en las deportaciones de ecuatorianos y ha facilitado información jurídica, acompañamiento en los tribunales en casos de deportaciones. En ese sentido, felicitamos también a la Cancillería. Al mismo tiempo, exhortamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que diseñe y planifique en coordinación con los diferentes entes públicos del Estado, como la aduana, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Correos del Ecuador, y todos los entes competentes en educación, economía y finanzas, para orientar y guiar a nuestros compatriotas en capacitación laboral y capacitación de emprendimientos en el Ecuador, que se realice desde el exterior, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Quisiera también mencionar que el caso del compatriota Diego Puma es un caso emblemático, pero como él existen miles de compatriotas que están en esa situación, y por lo tanto la resolución que podamos aprobar el día de hoy será un verdadero respaldo de todo el Ecuador. Al mismo tiempo, coincido con la propuesta del asambleísta Peña en establecer un protocolo de atención a personas ecuatorianas deportadas, ya que al momento, cuando regresan los compatriotas en el aeropuerto, se requiere, yo diría, un recibimiento más cálido, una orientación, una guía desde el aeropuerto, desde el momento que han sido expulsados de un país, pero para el Ecuador son bien recibidos. También quisiera mencionar, gracias. También quisiera, ya en el punto específico de la resolución, quisiera pedirle a la compañera asambleísta Peña de verificar los datos, las cifras de los compatriotas en situación irregular. Desde mi experiencia en el Viceministerio de Movilidad Humana, podríamos considerar que existen entre 200.000 y 300.000 compatriotas en situación irregular en Estados Unidos. También coincido con la asambleísta Doris Solís
en cuanto a elevar estas propuestas desde esta Asamblea a instancias y organismos internacionales como el Parlatino, el Parlamento Andino y la Unión Interparlamentaria. Y sobre todo al Congreso de Estados Unidos para que promulguen leyes más humanas, más justas para todos los migrantes que trabajan en Estados Unidos y aportan todos los días al desarrollo económico, político y cultural de ese país. Finalmente, quisiera mencionar y pedirles a los legisladores que dejemos de lado diferencias ideológicas, políticas y partidistas y nos unamos en esta resolución en apoyo a nuestros compatriotas migrantes deportados el día de hoy, que hubiera podido ser yo o cualquiera de nosotros. Y eso no nos hace ilegales, eso no nos hace no merecedores de una vida digna, de una vida con justicia. Muchísimas gracias y ejercer los derechos plenamente. Un último punto. Conocemos que el presidente constitucional Lenín Moreno está por expedir el reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que permitirá ejercer efectivamente los derechos establecidos en esta nuestra ley de todos los migrantes. Muchísimas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la señora